Hola, Buenos días. buen día. Buenos días, buenos días. Hola, buen Hola, día. Buen día. Hola, buen día. Buen día. Buen días. Se va poblando la pantalla. 4:22. Bueno. Esperamos un minutito a que llegue la gente. Bueno. Bueno, arrancamos porque, nada, ya son las 6:03. Bueno, estábamos hablando el otro día acerca de nomenclatura y decíamos que existe una terminología, ¿no es cierto?, que nosotros empleamos habitualmente y que en esa terminología teníamos que, digamos, mencionar algunas cosas, que íbamos a algunos nombres, algunas palabras que íbamos a, con las que íbamos a trabajar a lo largo del resto del año, ¿cierto? Y en ese sentido habíamos visto entonces que había nomenclatura relacionada con la posición anatómica, o teníamos en cuenta que la posición anatómica era en realidad lo que iba a referenciar inicialmente toda nuestra nomenclatura, y que a partir de esa posición anatómica íbamos a tener una serie de puntos orientativos o palabras que iban a servirnos para tomar puntos orientativos. Al respecto, vamos a abrir la diapositiva a ver si puedo compartir acá. Y ponemos esto, muy bien. Ahí estamos, perfecto. Muy bien. Todos están viendo lo mismo que yo, ¿verdad? Estamos viendo una diapositiva que dice términos de orientación, que es la que habíamos visto el otro día, ¿correcto? Profe, yo de la pantalla Todavía puede no. ser. Tampoco la veo. Negro. Y ahora, Esto negro, profe. negra la Está pantalla. como cargando. Ahora sí. Ahora sí, profe. Bueno, había un pequeño delay entonces, está bien. Sí, noto que hay un pequeño delay porque me muevo y mi imagen se mueve más tarde. Estamos atrasados, mi imagen y yo vamos a distinta velocidad. Bueno, un hueso sería profundo, la piel sería superficial, plano, hace referencia se divide en dos grandes regiones, que a su vez la cavidad peritoneal, más arriba, vamos a estar hablando de la
muñeca, para la mayoría de tiene una articulación que une dos segmentos. La y una izquierda. Ahora, si yo corto con un plano paralelo a ese, por ejemplo, este que está acá, le digo plano sagital y que pasa por la línea media. Pero el otro que está aquí al lado, este que está aquí, no pasa por la línea media, es paralelo al plano sagital o medio sagital. Y ese plano que pasa paralelo al plano sagital le llamo plano parasagital. Los planos parasagitales sirven para hacer cortes por fuera de la línea media y separan dos segmentos, uno que está más cerca de la línea media y otro que está más lejos de la línea media. Al segmento que me quede más cerca de la línea media, digo que es un segmento medial, y al que quede más lejos le digo segmento lateral. Entonces... Profe, sí. Una pregunta. ¿El anterior-posterior también parte en la línea media o no? Los dos, estos que mencionamos, son planos anteroposteriores. Uno pasa por la línea media y el otro pasa por fuera de la línea media. Mira, así. Ok. ¿Se entiende? Uno pasa por la línea media, voy con delay, por eso me cuesta, me miro ahí en el... Uno pasa por la línea media y el otro pasa paralelo a la línea media. Son dos planos diferentes. Uno pasa, entonces uno divide derecha, de izquierda. Y el otro divide lateral de medial. ¿Se entiende eso ahí? Sí, gracias. Dos planos paralelos, los dos anteroposteriores, uno pasa por la línea media y el otro no. El que pasa por la línea media se llama sagital y divide el cuerpo en dos partes, una derecha y una izquierda. Todos los planos que pasen por fuera de este y sean paralelos se llaman planos parasagitales. ¿Cuántos planos parasagitales puedo trazar? Montones, todos los que quiera. Pero sagital puedo trazar solamente uno. Bien. Planos que dividen entonces interno de externo o derecho de izquierdo. Muy bien. Ahora tengo otros planos. Tengo planos como los amarillos. Los planos amarillos son planos horizontales. Son planos que son paralelos al piso, como se ve ahí. Ahí hay dibujados dos. Podría haber dibujado montones. Fíjense que dice planos horizontales o axiales. Si yo les muestro estas siglas,
A ver si alguno que sí sabe qué significa. La sigla por lo menos. Esta sigla. ¿Qué significa eso? No saben. Pero, sin embargo, ¿No es un estudio ese? es un estudio que seguramente Una alguno de ustedes tomografía. ha hecho. ¿Qué cosa? Tomografía Tomografía. computada. Tomografía, una TAC. Una No, tomografía. ¿Cómo? Tomografía computada. Claro, faltó la A. ¿Y la A de qué es? No sé. ¿Cómo? axial. Axial, claro, ahí lo tiene. Tomo, corte, grafía, graficado o dibujo. Tomografía axial porque los cortes que hacen las tomografías son estos cortes. Hacen cortes axiales, computarizado porque lo que procesa la imagen es justamente un procesador. Entonces, bueno, ¿entienden? Tomografía axial computarizada. No tiene ninguna cosa rara. Ahora ya tienen otro tema de conversación para la próxima reunión. Si se corta, que está por cortarse, no se vayan, esperamos unos minutos y reiniciamos. Así que bueno, ya saben lo que es tomografía axial computarizada, que hace referencia justamente a que este estudio hace principalmente cortes axiales. Ahora los tomógrafos nuevos ya hacen otros cortes, pero cuando empezaron con cortes axiales. Antes de eso había una tomografía que se llamaba tomografía lineal, que era muy parecida a una radiografía, y luego apareció la tomografía axial, donde los cortes son cortes horizontales, uno detrás de otro. Y si miran ustedes, miren una tomografía de ustedes, de su papá, de sus hermanos, sus abuelos, de quien quieran, y van a ver la tomografía y miran, no sé, la cabeza, y van a ver los cortes de la cabeza, con uno atrás del otro como fetas de cabeza, justamente cortes todos axiales. ¿Está bien? Cortes horizontales, o sea, la tomografía justamente corta a una persona por planos horizontales. Eso es lo que hace la tomografía. En vez de cortar con un bisturí o con una sierra, corta con radiación. Y entonces nosotros observamos el cuerpo humano a través de cortes, justamente, en ese caso cortes axiales. Hoy en día también los tomógrafos hacen cortes de otra índole, sagitales o coronales, los otros cortes, pero generalmente para esos otros cortes se utilizan las resonancias. Las resonancias hacen cortes también, de todo tipo de cortes, hacen cortes sagitales, de repente se van a sacar una resonancia de columna y se ve la mitad de la persona como si fuera una media res. Bueno, una media persona sería, ¿no? Bueno, perfecto. O puede haber una resonancia que tenga, bueno, el corte que se le ocurra, de acuerdo a lo que se pidió, uno va a tener lo que se le ocurra. Entonces, planos sagitales, planos horizontales, y tenemos después los planos frontales o coronales. Los planos, perdón, una cosita, los planos horizontales dividen, y cada vez que hacen una división dividen algo que queda arriba y algo que queda abajo. Entonces dividen en superior, o dividen superior de inferior. Y los frontales o coronales son planos que son perpendiculares a los sagitales y que se llaman coronales porque el plano, digamos, que le dio nombre a estos planos hace referencia a un plano que corta siguiendo en nuestra cabeza una articulación que se denomina sutura coronal. Entonces, como sigue la sutura coronal, que tiene más o menos esto, acá lo ven ahí, la sutura coronal va así más o menos, entonces como sigue la sutura coronal, el que le dio el nombre, se le llaman planos coronales o frontales. Y dividen al cuerpo en una parte anterior o posterior. También planos frontales puedo trazar todos los que se me ocurran. Es decir, que cada plano sirve para cortar y dividir el cuerpo en partes. ¿Está bien? Entonces tenemos los tres tipos de planos básicos, después hay planos de lo que uno quiera, puede haber plano oblicuo de lo que quiera, pero los planos básicos de la anatomía, de estudio de anatomía, son estos planos sagitales, horizontales y
frontales. O sea que esto, planimetría y sección del organismo utilizando planos. Bien, entonces, una vez que hemos visto un poco lo que es planimetría y eso que nos va a decir, entonces, eso es lo que nos va a, o sea, nos va a dar una terminología básica, ya se nos va a ir dando cuenta porque es de lo que voy a ir hablando, es decir, esto es superior, inferior, y bueno, teniendo en cuenta un plano tal, esto es externo, interno, bueno, ya vamos a ir viendo, es lo que es la terminología que vamos a ir usando. Una vez que vimos esto, entonces terminamos ya con lo que es generalidades, y de esta manera vamos a pasar a lo que es las secciones relacionadas con cada uno de los